Muy bienvenidos a una nueva edición del programa Bitácora del Instituto Res Pública. Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos, y esta semana vamos a hablar de los 100 primeros días del presidente Javier Milei al mando de la nación argentina. Como siempre, hablamos de ideas, personajes y perspectivas sobre lo que acontece en el mundo. El presidente Milei cumplió 100 días como presidente de la nación argentina. En estos meses presentó un plan de ajuste fiscal sin antecedentes en la historia de nuestra nación vecina, muy necesario para sacar a Argentina de la postración en la que se encuentra. Pese a los problemas que ha experimentado en el intento de llevar adelante estas reformas al no contar con una sólida mayoría en el Congreso y además de ver enfrentarse a la oposición de diversos gobernadores de las provincias, mantiene bastantes aprobación positiva por parte de la opinión pública. Tenemos que recordar que el presidente fue electo en segunda vuelta con cerca del 55% de los sufragios válidamente emitidos, y diversas encuestadoras sitúan que a 100 días de haber asumido el gobierno, la figura del presidente Milei está con índices de aprobación que van entre el 45% de imagen positiva al 55% de valoración por los argentinos. Cifras muy interesantes. Ahora, ¿qué podemos recapitular respecto de estos 100 días? De eso queremos conversar en el programa del día de hoy. Hace algún tiempo, específicamente en el discurso que dio en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Milei hizo hincapié en que la gran problemática de Argentina no es política ni económica, sino que por el contrario es un problema eminentemente moral. Esta situación ha estado presente, esta idea, en los discursos y en los proyectos de reforma y de modificaciones que ha presentado el presidente Javier Milei desde su gobierno a la nación argentina. Ahora, esto no debe llamar la atención porque en base a este mensaje fue el que el entonces panelista de televisión Javier Milei construyó su proyecto político, levantó su candidatura al Congreso de la Nación Argentina, logró llegar a ocupar una banca como diputado y luego construyó una alternativa política tanto al kirchnerismo como a lo que era Juntos por el Cambio, que agrupaba a distintas fuerzas de oposición al kirchnerismo, en particular al PRO de Macri y a las distintas vertientes de los radicales en Argentina. Ahora, lo interesante es que el presidente Milei no solamente está dando una gran batalla en materia económica, y eso lo vamos a ver más adelante, pero también hay que hacer muy detenido análisis en otras batallas que podríamos calificar, siguiendo la terminología que ocupa el propio presidente y su equipo, de batallas culturales. ¿Qué quiero mencionar? Por ejemplo, en materia de educación pública, el presidente ha sido muy crítico y ha señalado en más de una ocasión que la educación pública argentina es culpable del deterioro cultural que atraviesa la nación trasandina. En ese sentido, se aplicaron fuertes restricciones al gasto en educación, se suspendió la apertura de 5 nuevas universidades que habían sido aprobadas durante el mandato de Alberto Fernández, y en este sentido todavía queda espacio para la gestión. Se viene, y todos están expectantes cuando anuncie la política de vouchers en materia de educación para resguardar y garantizar el derecho de las familias a elegir libremente la educación y no tener que estar necesariamente en el sistema público controlado por el Estado. También ha desarrollado una campaña intensa contra lo que él denomina el progresismo. Por ejemplo, cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, al que previamente calificó como una herramienta de persecución ideológica. Lo mismo hizo, de cierta manera, al no nombrar ministro de la mujer, género y de la diversidad. Pero quizás lo que más ha llamado la atención es que este presidente, que tiene un mensaje libertario muy claro y que se autodefine así, sin ningún tapujo, prohibió el uso del lenguaje inclusivo, este mal llamado lenguaje inclusivo, que no es más que una deformación del español, en documentos oficiales que emanen del Estado. Y otra área importante en esta batalla cultural del presidente Milei es un tema que muchas veces es tabú en Latinoamérica y tiene que ver con los medios de comunicación. Sabemos que en Latinoamérica subsisten muchas veces
canales de televisión, estaciones de radio y otras que son controlados íntegramente por el Estado, que es el dueño de estos medios de comunicación y que muchas veces terminan siendo cajas de resonancia y de propaganda del gobierno de turno. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Argentina? Milei dijo que en el fondo había que recortar el dinero que se gastaba en esta publicidad institucional, que es lo que en Argentina ha sido conocido como la pauta oficial. Y en este sentido busca limitar los mecanismos de propaganda política indirecta que se hacen a través de la programación en los medios controlados por el Estado. Esto además apunta a una discusión por muchos años postergada en América Latina, incluso en Chile, que tiene que ver con, bueno, cuál es la rentabilidad en términos económicos que tienen estos medios y cómo se comportan en una economía cuando no reciben subsidios del Estado o rescates del Estado. En esta misma línea cerró la agencia estatal de noticias TELAM. Acá son pasos bien importantes. No nos olvidemos que nosotros hace menos de 4 años discutimos en el Congreso y se votó un nuevo rescate para Televisión Nacional de Chile por operaciones deficitarias. Entonces, acá existe una batalla muy importante. Ahora, vamos a analizar lo que tiene que ver entonces también con la agenda económica, pero quisimos partir con estos otros elementos del gobierno del presidente Milei. ¿Por qué? Para que no se piense que esto es solo un tema de política monetaria o política fiscal. Entremos ya en materia económica, que es probablemente el área donde más expectativas ha generado el gobierno del presidente Milei y las propuestas de reforma. A ver, devaluó el peso, frenó la emisión de circulante y desreguló amplios sectores de la economía y finalmente redujo subsidios tanto directos como indirectos que estaban distorsionando no solamente los precios, sino que la actividad económica propiamente tal. En esto ha sido bien interesante su avance y en materia administrativa, haciendo uso de un sinnúmero de herramientas, ha logrado un éxito relativo. Donde ha sido más complejo el escenario es en materia legislativa, porque como no cuenta con mayoría, ha tenido que entrar a encontrar esos apoyos. Hay 2 piezas legislativas importantes. Primero fue el decreto nacional de urgencia, que fue rechazado por el Senado, donde el kirchnerismo tiene mayoría propia incluso en esa Cámara, pero que logró pasar en la Cámara de Diputados y por lo tanto las medidas se van a implementar. Y por otro lado está su primera ley importante en esta materia, que es la ley Ómnibus, que fue presentada como la ley para volver a recuperar la libertad, para hacer más libres a los argentinos, que aquí el resultado fue distinto y a pesar de algunas negociaciones la ley fue rechazada. Ahora, esto en el marco no solamente de un enfrentamiento con los sectores del kirchnerismo y algunos elementos radicales, sino que también con los gobernadores de diversas provincias que están tratando de evitar el ajuste fiscal y en particular limitar al máximo los recortes en lo que dice a transferencias que reciben por parte del gobierno central. Y esto ha sido uno de los hitos de más discusión o que más tensión ha causado entre el gobierno del presidente Milei y los diversos gobiernos regionales que se oponen al ajuste. Ahora, las proyecciones originales de inflación para Argentina estimaban una variación interanual en torno al 276%. Por lo tanto, se iba a posicionar sobre las estadísticas que contamos de Venezuela. Ahora, en diciembre, el presidente Milei logró controlar la inflación desde el 25% para reducirla al 20% en enero y nuevamente las medidas del gobierno produjeron el efecto de disminuirla al 13% en febrero. Esto es un logro importante para un país con estas proyecciones de 270% de inflación. O sea, aquí se está haciendo un trabajo y un esfuerzo titánico. Por otro lado, las cuentas públicas de la nación registran un superávit financiero por primera vez en 30 años. Esto es verdaderamente increíble y tiene que ver con todas las medidas de mediano y de corto plazo que implementó el gobierno. Restricción de gasto, disminución de gasto, dejó sin efecto algunos gastos, compras y transferencias de dinero, y todo eso produjo en el fondo que ya en febrero se alcanzara el segundo resultado positivo en las cuentas fiscales de la nación argentina, reduciendo un 36% el gasto real interanual.
estos son grandes pasos, grandes avances para una nación que está sobreendeudada como Argentina y que en la práctica está siendo sostenida por un pequeño grupo de personas que está generando recursos en la economía. Ahora, otro elemento importante a considerar en estos 100 días ha sido el control fiscal a través de la acumulación de reservas en el Banco Central. Esto también es algo novedoso y la última semana anterior, la semana pasada, en el mes de marzo, la autoridad Argentina efectuó compras por $1.000 millones. Y en marzo las compras oficiales llegaron a los $2.100 millones. El quinto mes consecutivo donde la nación argentina genera reservas en dólares, en vez de generar un déficit por la situación, la estructura del gasto previo durante el gobierno kirchnerista y también debido a la fijación de precios y otros aspectos. ¿Cuál va a ser el siguiente gran paso del gobierno del presidente Milei? Va a tratar de conseguir un préstamo de 15.000 millones, o en el fondo recursos, más bien dicho, por $15.000 millones con el Fondo Monetario Internacional y a través de agentes privados, con la finalidad de eliminar el control de cambios. O sea, la apuesta del presidente Milei es liberalizar el precio del dólar para terminar con la disrupción del mercado que implica la fijación de precios que tiene Argentina. No nos olvidemos que Argentina tiene dólar fijado, prohíbe el dólar en el mercado negro y era tanto la situación que crearon el dólar blue como una forma de evadir el control cambiario establecido y las sanciones establecidas en las leyes. Bastante trabajo el que ha realizado el presidente Milei y de seguro queda mucho camino por recorrer. Hemos llegado al final de este capítulo de Bitácora IRP. Una reflexión rápida. Muchos pensaban que el presidente Milei no iba a poder competir, después que no iba a ganar la elección y después que cuando la ganaba no iba a durar mucho tiempo en el gobierno. Hoy acaba de cumplir en esta semana sus 100 días y por lo tanto la proyección es hacia el futuro y hacia adelante. No se olviden, suscríbanse en el canal de YouTube y activen las notificaciones aquí en Res Pública. Y por favor también los dejo cordialmente invitados a que sigan todas nuestras noticias y novedades en Instagram, Facebook, X y TikTok, donde podrán encontrar permanentemente actualizaciones, información de nuestros eventos e invitaciones. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Bitácora IRP.